Bienvenidos al capítulo número 11 de El Hilo Rojo de la Economía, el podcast de Antonio Aracre. Hola, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a el episodio número 11, en este caso, de El Hilo Rojo de la Economía y último de esta temporada 2024. Hoy nos estamos despidiendo. Alargué un poco más el tiempo, en realidad lo estoy grabando el jueves, probablemente lo publique el lunes, y lo hice adrede porque quería ver un poco cómo les relataba lo que está pasando ahora con el dólar, para llevar un poco de tranquilidad y darles mi opinión sobre todo de este momento. Así que, bueno, una semana con muchas noticias económicas. La semana pasada escuchamos el dato de la inflación, que fue, como ya lo hemos hablado en el episodio anterior, un dato muy auspicioso de 2,4%, con alimentos corriendo por debajo del 1%, al 0,9%. Esta semana escuchamos que el INDEC anunciaba que el PBI del tercer trimestre había registrado una suba de 3,9% con respecto al trimestre anterior. Un dato muy, pero muy bueno, sobre todo cuando lo descomponés en sus tres componentes. Por un lado, la producción industrial, que había crecido. Por otro lado, el consumo, que creció 4% en el trimestre respecto al trimestre anterior. Y por último, la inversión bruta, que había crecido un 12% respecto al trimestre anterior. Es decir, que ya no queda ninguna duda que el tercer trimestre inició un proceso de recuperación económica muy importante, tanto por el dato de la producción como por el dato del consumo y de la inversión. Luego se conocieron las cifras de desempleo. Hoy escuchaba a algunos colegas periodistas de tipo económico, con alguna preferencia más progresista, que estaban como un poco sorprendidos y hasta, no sé si decir molestos, de que el desempleo había dado un dato muy bueno, había bajado del 7,6 en el trimestre anterior, en el segundo, al 6,9 en el tercer trimestre. Decían, ¿cómo puede ser un plan de tanto ajuste? Es decir, les cuesta mucho entender. A mis colegas no conciben la economía como una ciencia liberal. Les cuesta mucho entender el proceso virtuoso que genera el orden fiscal. Esto es algo muy notable. Bueno, el desempleo, como les digo, fue muy bueno, y apuntalando este proceso de un buen desempleo, un consumo mayor, hoy jueves, que es cuando estoy grabando esto, acabo de recibir el dato del coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es el coeficiente que expresa el grado de desigualdad económica que tiene una sociedad, y se mide, más o menos, para decirlo de una manera burda, en función a la amplitud que genera los ingresos más altos, el percentil más alto de la población con los mayores ingresos, y el percentil más bajo. Entonces es un coeficiente que va entre 0 y 1, siendo en sus respectivos límites la máxima igualdad o la máxima desigualdad. Y aunque levemente, pero mejoró un décimo el coeficiente de Gini, con lo cual deben estar todavía más desesperados que este mega giga plan de ajuste de Javier Milei, que logró bajar la inflación de una manera pasmosa, y lo hizo corrigiendo al mismo tiempo los precios relativos, que es algo muy pero muy complejo y donde hay muy pocos antecedentes previos. No solo logra eso, sino que en 6 meses comienza un proceso de recuperación, tanto de la producción como del consumo y de la inversión. Bueno, hasta ahí llegamos, hubiéramos dicho. No conformes con esto, también mejora la igualdad o reduce la desigualdad. Y un dato que me sorprendió también, porque no lo venía siguiendo, y lo leí en un informe de un colega, Emanuel Álvarez Agis, el dato de noviembre del gasto previsional
en la contabilidad pública fue el más alto desde el año 2021. Esto va también para todos los que dicen sí, porque los jubilados que se mueren de hambre. Por supuesto que los jubilados están mal, que tienen que ganar mejor, y podríamos analizar un capítulo aparte, un episodio aparte, las causas que llevaron a que los jubilados estén como estén. Pero no es, motivo de este episodio. Pero sí lo que quiero decir es que en noviembre el gasto previsional fue el más alto, no solamente de este gobierno, sino del gobierno anterior desde el año 2021. Y tengan presente que esto seguramente se vaya a mantener así porque el ajuste, la nueva fórmula, es taxativa con respecto a la inflación del mes anterior y todos los meses. Bueno, dicho esto, me parece importante hablar un poco de lo que está pasando esta semana con el dólar. Estamos todos como locos. Algunos parecían muy contentos en algunos medios de comunicación. Bueno, por fin se cae todo, se terminó lo que se daba. La vulnerabilidad mostró su faceta más visible. Pues no, mi ciela. Los que dicen eso, más allá de sus claras malas intenciones, porque la verdad, alegrarse de que un plan económico y un gobierno que la está laburando un montón para sacar al país adelante le vaya mal, que no es el caso, pero supongamos, es bastante bajo, ¿no? Desde el punto de vista moral. Pero de todos modos, más allá de eso, hay una falta de entendimiento de cómo funciona la economía, y en particular la economía de Milei. Es decir, pensar que se va a ir a la miércoles todo, en particular los dólares financieros, en medio del cepo, es de una precariedad intelectual importante. Porque, digamos, ¿qué es lo que puede generar una corrida importante? Que los 20.000 millones de pesos cepados en las LEFIs y en las LECAPs salgan corriendo a buscar una dolarización de carteras y que las reservas líquidas, no las netas ni las brutas, las líquidas del central, no estén disponibles, no existan en esa magnitud para abastecer esa demanda. No puede pasar nunca porque hay cepo. Y esa es una de las razones, inteligentes por cierto, por las cuales no se ha sacado el cepo, hasta tanto no se reprogramen los vencimientos de esas LEFIs y de esas LECAPs, que básicamente ¿qué son? Depósitos de empresas multinacionales que tienen allí pesos acumulados durante los últimos 15 años que no han podido girar al exterior en materia de resultados acumulados o de dividendos, y por otro lado, depósitos de algunos particulares, pero sobre todo, en una gran proporción, de organismos públicos. Organismos públicos que no van a salir corriendo a dolarizar sus carteras porque hay una decisión política mayormente, sobre todo en la ANSES, como ha pasado en todos los gobiernos. Pero más allá de eso no podrían hacerlo porque está el cepo. Entonces, eso es una de las razones por las que, por un lado, se demora esa capa, como si hablásemos de las capas de una cebolla. Bueno, esa es una de las últimas capas del cepo que quedan, que por cierto es muy significativa, y hasta tanto no se reprogramen esos vencimientos, no se puede sacar. Inclusive yo diría, y acá me estoy arriesgando en materia exclusivamente personal, no creo que el gobierno comparta esto, pero si el Fondo Monetario Internacional nos desembolsa 10.000, 15.000 o 20.000 millones de dólares, yo no los usaría para salir del cepo y que se dolaricen las carteras de las LECAPs y las LEFIs y las empresas puedan mandar libremente los dividendos al exterior de un saque. Yo no lo haría, no veo el beneficio de eso. Me parece demasiado costoso en cuanto al uso de esas reservas por parte del Banco Central, cuando habría que financiar el crecimiento económico de los próximos 5 años. Y sí, me parece que se puede hacer de una manera más programada y más ordenada. No sé si el gobierno piensa eso, tal vez encuentran que hay una virtuosidad en salir del cepo antes. Algunos dicen que
limita las inversiones. Yo no lo veo así, sobre todo por la existencia de un RIGI, que tiene un régimen cambiario aparte e independiente. Pero bueno, otros piensan diferente. Por lo tanto, ¿qué fue lo que generó esta alza, 1.200 pesos, 1.250 del Blue, del contado con liqui y del MEP, que en general se mueven en tándem, porque en cuanto hay una diferencia muy grande de uno sobre otro, se arbitran mutuamente. Entonces no da un día, dos, pero después inmediatamente se van acomodando. Hoy se están acomodando en el orden de los 1.150 pesos. Y creo que es un valor entre 1.150 y 1.100, es un valor en el que probablemente terminen estabilizándose. Hay situaciones exógenas que ponen presión sobre la política cambiaria del gobierno que está anclada. ¿Y cuáles son esas presiones exógenas? Brasil, la más importante. Brasil tiene un quilombo enorme, cuentas muy desordenadas, Lula que no reacciona y el mercado que está realmente muy en contra de todo lo que está pasando en Brasil. De hecho, muchas de las cuestiones por las cuales las acciones y los bonos argentinos están volando, sobre todo en las últimas semanas, tiene que ver con una salida de Brasil de esas inversiones. Eso, por un lado, pone presión. La segunda razón es estacional, tiene que ver con las vacaciones. La gente en diciembre compra dólares, algunos compran Blue porque sus ingresos están en negro, otros compran MEP porque sus ingresos están en blanco, para irse a Brasil, a Miami o a donde fuera. Y la tercera, no menos importante, Estados Unidos, el fortalecimiento del dólar, la debilidad de los precios de los commodities, la baja de la tasa de interés, todo esto junto es un cóctel muy negativo para los mercados emergentes. Entonces, bueno, la sumatoria de todo eso hace que de esos 25.000 millones de pesos que están dando vuelta, hay una parte, sobre todo en el blanqueo. Hay mucha gente que por ahí blanqueó dentro de esos 20.000 millones de dólares, se entusiasmó con la tasa de interés, lo especificó, y de golpe se pudo haber asustado en estos días y dijo, no, bueno, y esos no están en el cepo, porque esos no son ni empresas que tienen prohibido ese switch, ni son organismos públicos. Entonces ahí sí puede haber algo de los que hayan entrado en el blanqueo. De todos modos, mi opinión es que esta inestabilidad, pseudo inestabilidad, va a durar hasta que tengamos más claridad sobre lo que pasa en Brasil, hasta que las vacaciones hacia mediados de enero entren en un ciclo descendente en cuanto a intensidad. Y por último, no menos importante, cuando el acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina pueda darse. Calculo que eso va a ser recién para febrero. Bueno, esto es lo que les quería contar, así que no temáis, no hay razones para preocuparse. Los fundamentals, como nos gusta decir a los economistas de la Argentina, son muy buenos. Pocos países con una disciplina fiscal y una balanza comercial de la magnitud que tiene la Argentina. No digo que esté todo bien y perfecto, Argentina tiene problemas de competitividad, tiene que seguir bajando el gasto público para poder bajar impuestos, sobre todo en el campo, que con estos precios de commodities está imposible producir, pero no veo una tensión cambiaria prolongándose mucho en el tiempo. Este fue el último episodio del año, esperamos que podamos volver el año que viene, ojalá con algún auspiciante en el podcast, en el 2025, ¿no, Sandra? Si en lugar de galletitas te puedo dar algún producto de esos bocaditos para pets, te quiera auspiciar a vos, aunque no me auspicie a mí. Bueno, veremos. Poné la carita un poco más para que te vean. Es pobrecita. Bueno, y entonces estaremos nuevamente el año que viene. Espero que hayan disfrutado estos 11 episodios, que nos sigan en YouTube y en Spotify. Y nos estamos viendo pronto. Sin antes, no me gustaría dejar de decirles que les deseo unas muy felices fiestas. Disfruten, pasen tiempo con la familia, con los afectos. Tómense un tiempo para descansar, carguen pilas y arranquen el 2025 con todos. Un abrazo.
abrazo muy grande.